Hola, tengo muy buenos días a todos mis hermanos. Tengan buenos días, bienvenidos a todos. Aquí nos encontramos en la iglesia de Santa Inés y nos encontramos una vez más que Dios nos permita esta vida para proclamar el Santo Evangelio en este día martes. Y pues mucha bienvenida para todos. Les invitamos también que comparten este en vivo y este es Santo Evangelio para que los demás también lo miran y lo compartan también y así pues para que nosotros compartimos la palabra de Dios hasta toda parte del mundo donde nos miran y donde están escuchando este Santo Evangelio. Todos están invitados para este Santo Evangelio y vamos a meditar todo lo que nos va a decir este Santo Evangelio que Dios nos va a hablar hoy en este día. Entonces, le invitamos para todos y que lo comparten, que dan like y aquí estamos presentes para meditar y ustedes también meditamos juntos como hermanos. Entonces, todos juntitos así, ahí con mucha atención y con acción y así. Entonces, el Evangelio en este día, siempre, todo el día trae los Evangelios, cada día trae los Evangelios. Entonces, hoy nos toca el Santo Evangelio de San Lucas, a escuchar la palabra de Dios, la voz del Señor y todo eso, pues les invitamos que compartan en vivo. Entonces, lo que vamos a escuchar, el Santo Evangelio de San Lucas, según San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56. Antes de empezar, vamos a empezar con la señal de nuestra Santa Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice así la palabra de Dios. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos, pues aquí pues Jesús pues nos está hablando en esta cita bíblica, sagradas escrituras, que Jesús pues escuchamos que Jesús iba con sus discípulos pues a Santiago y a Juan viajar hacia Jerusalén. Entonces pues Jesús pues que pues ya está pues ya se acercaba la muerte, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces tiene que ir a Jesús donde la escritura, donde Dios pues le mandó, le dio ese orden para buscar ese camino, para caminar hacia la felicidad. Entonces Jesús pues empezó su camino. Este caminar pues es muy largo, pues Jesús nos enseñó. Entonces pues como nosotros también pues Jesús pues vemos cuenta que Jesús pues nos enseña este camino. Jesús pues va hacia Jerusalén y todo eso. Entonces pues el Señor pues siempre, el Espíritu Santo pues siempre va con Jesús. Entonces no tenía miedo para nada, no tenía miedo para nada, porque Jesús ya sabe que ya va a llegar su hora para ir al cielo, para subir al cielo. Entonces cuando llegaron pues a Jesús pues ya iba por su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, dice. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo. Entonces, pues Jesús, pues cuando ya iba a Jerusalén, pero
ya saben que Jesús pues quiere llegar a Jerusalén, pues los samaritanos pues no quisieron recibir, no quisieron que pasara en ese lugar, porque los samaritanos y los judíos no se llevan muy bien, entonces por eso Jesús no quisieron que pasara ahí en ese lugar, entonces, pero Jesús cambiaron el camino para llegar hacia Jerusalén, para cumplir ese mandamiento que Dios el Padre que ordena, para que tiene que pasar ahí. Entonces, como nosotros también vemos nosotros, o si nosotros para llegar al cielo, a la eternidad, no es fácil, entonces tenemos que pasar en un lugar difícil, y para avanzar este camino tenemos que pasar en un sufrimiento, en unas pruebas, enfermedades, y después cuando nosotros pasamos en esas pruebas, en ese camino, entonces quiere decir que nosotros vamos avanzando, pero si nosotros no queremos sufrir, entonces pues ni tampoco podemos avanzar ese camino, podemos quedar en el mismo lugar. Pero si nosotros pues nos caigamos así, nos caemos en la tentación o en las enfermedades, debemos de levantarnos otra vez, porque Jesús pues nos enseña este camino. No tenga miedo ni vergüenza, y para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el mensaje de Dios. Entonces todo esto pues nos enseña Jesús cómo llegar hacia la eternidad. Entonces pues como dijeron también pues cuando sus discípulos Santiago y a Juan vieron esto, dijeron, lo que vieron esos discípulos, que se dirigía a Jerusalén. Entonces sus discípulos de Santiago y a Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Entonces pues esos discípulos quisieron hacerle malas cosas, o como matarlos a esta gente para que pasaran ellos, para hacer como una guerra con ellos, algo así. Pero Jesús pues les dijo que no hicieran nada con ellos, que no, Jesús no busca así como, no vino a matar a las personas, sino que a dar su vida a las personas, a dar su vida por nosotros. No vino a hacer daños a los demás, sino que a dar su vida, dice, a dar su vida por nuestros pecados a nosotros. Entonces, pues nosotros, pues, a veces, pues nos enseña un ejemplo para nosotros. A veces nos enseña, a veces nos pasa a nosotros cuando no queremos dar la vida a nuestros amigos, no queremos ayudar a mi papá, porque ya tengo mi familia, pues muchas veces nos pasa eso. Entonces, dar la vida a los demás, entonces cumplir la ley de Dios, porque Jesús nos enseña esto. Pues vemos que Jesús pues vino en la tierra y pues enviado por el Padre Santo, el Padre Celestial que está en los cielos. Entonces pues Jesús pues vemos que, escuchemos que Jesús no vino a hacer daño a los hombres, sino que vino a dar la vida por nosotros. Entonces pues vemos que como Jesús pues nos enseña todo esto. No, pues esa enseñanza no ha terminado, apenas va empezando, sino que a dar ese ejemplo, a compartir ese ejemplo a los demás, a dar buenos ejemplos a los demás para que los demás aprendan también. Si nosotros no enseñamos nada, o no traemos así como, no llevamos por ejemplo, en la iglesia o para escuchar la palabra de Dios, o yo, pues, por lo menos compartir ahí en el trabajo la palabra de Dios, el mensaje del día. Entonces, pues, todo eso nos enseña Jesús, cómo nosotros podemos avanzar. En este caminar, pues, siempre la cita bíblica siempre nos habla, la mayoría de la cita bíblica nos habla del caminar, cómo llegar a la felicidad. Entonces, la mayoría de eso, porque donde Jesús cuando vino a la tierra es cuando Jesús resucitó, después de eso, de su muerte y resurrección, Jesús resucitó, ahí abrió la puerta para nosotros, abrió la puerta de la felicidad
Entonces Jesús pues ahí empezó este caminar, cómo nosotros podemos llegar hacia la felicidad, como Jesús llegó a la plenitud, a la eternidad con el Padre y subió al cielo, y así pues este mensaje pues nos enseña a nosotros cómo llegar hacia la Jerusalén y así a la nueva Jerusalén. Entonces nosotros pues debemos tener en cuenta este mensaje en el que nos dice, según San Lucas, pues los discípulos de Jesús pues nos dan un ejemplo también para nosotros. Son los mártires, pues los que entregan su vida a los amigos, los que nunca tuvieron miedo para predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros pues debemos tener en cuenta este mensaje, que Jesús nunca tuvo miedo y ni tampoco fue vencido nada de eso, sino que venció la muerte. Jesús venció la muerte. Entonces la muerte no tenía nada de fuerza, se quedó así, vencido la muerte, vencido. El Satanás fue vencido completamente, humillado completamente, porque Dios Todopoderoso es el hombre más fuerte del mundo. Entonces debemos de dirigirnos con Él. Si nosotros nos pasa unas pruebas, entonces dejar en las manos de Él y dialogar con Él y todo eso, escuchar su palabra y acción. Entonces eso lo que nosotros pues nos dice el Evangelio de este día, el viaje hacia Jerusalén. Entonces nosotros pues hacia la Jerusalén, entonces podemos saber, podemos imaginar cómo nosotros, si nosotros vamos en este camino, si nos caigamos, volver a levantar, no quedarnos en ese lugar, porque si yo quiero cambiar mi vida, entonces debo de luchar, sufrir como Jesús pues nos enseña. Entonces ni tampoco miedo, ni vergüenza, ni todo eso, pues a veces también nos desanimamos, pero esas son las pruebas que a nosotros nos llega. Entonces levantarnos y otra vez pedir al Señor que nos ayuda para que nosotros levantamos otra vez y una vez más y una vez más. Y el Señor pues es nuestra, Dios es fuerza de los hombres. Entonces el único que nos ilumina es el Espíritu Santo, el poder de Dios que nos ilumina a nosotros, cada uno de nosotros. Entonces les invito a ustedes, hermanos, que medita este santo evangelio del día, que escuchen y también comparten, porque compartir la palabra de Dios es algo grande que nos ayuda a nosotros. Jesús nos recompensa y aumenta nuestra fe y aumenta la fuerza de cada uno de nosotros en este caminar. Entonces todos estamos llamados para escuchar este santo evangelio, estamos llamados a la eternidad, estamos llamados para llegar a la felicidad. Entonces este santo evangelio pues compartimos con ustedes, y también pues le invito al hermano, mi otro hermano también, que medite con ustedes, que comparta también, que algo que tiene que compartir con ustedes. Entonces Jesús habla a través de las personas cuando entrega su vida completamente. Jesús habla a través de las personas cuando Él entrega su servicio a los demás. Entonces servir es vivir. Entonces cuando nosotros servimos a los demás, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo la ley de Dios, entonces servir es vivir, pues ser generoso, amoroso, amar a los demás, y así pues amar y cumplir ese primer mandamiento. Amar es cumplir completamente la ley del Señor. Entonces todos están invitados en este camino. Todo ese camino es para nosotros. Venimos con Dios y vamos con Dios. Entonces no perder ese camino, levantarnos otra vez y luchar. Eso pues los invito a todos pues también que compartan también lo que hoy escuchamos. Entonces también le doy su tiempo a mi hermano, y pues mi hermano Juan Pablo, porque yo sé que tiene muchas palabras que decirle a ustedes, que el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros para compartir con ustedes. Nosotros no podemos predicar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, sino que con el Espíritu Santo llevamos el Santo Evangelio. El fuego del Espíritu Santo nos ilumina a nosotros, porque sin Dios no somos nada. Así como decimos, la fuerza de nosotros es la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, y la oración, y todo eso, el Dios Todopoderoso está con nosotros, pues siempre nos invita
para escuchar. Todos están invitados y así. Y es el amor siempre nos ilumina y la alegría que tenemos nosotros, pues cada día sentimos esa alegría, pues porque Dios sabemos que estamos siguiendo esas huellas de Jesús, cumpliendo esa ley que nos ha dejado a nosotros. Entonces le doy su tiempo a mi hermano Juan Pablo para que él comparte con ustedes y escuche también con atención y responden a Dios también. Responder es cumplir lo que nos dice, el amor y todo eso, los mandamientos de Dios. Le invito al hermano y que escuchen. Bueno, muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos. Y pues sí, ya como el hermano decía, ¿no? Estamos todos invitados a poder meditar la palabra de Dios del día a día, que la iglesia nos invita a que podamos meditar a través de estos evangelistas. Hoy meditamos el evangelio de según San Lucas. Y pues ya como el hermano decía, lo que Jesús nos invita a reflexionar, ya a través que cuando Jesús empieza este viaje, empieza diciendo, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Jesús desde un inicio, él toma esa decisión, ¿no? Y con mucho valor, él emprende ese viaje sabiendo lo que él iba a vivir. Ya Jesús cuando iba camino a Jerusalén, pues él ya sabía lo que habría de pasar en ese lugar, ya sabría que ahí iba a vivir toda su pasión, su muerte. Entonces ya él sabe que va a vivir toda su pasión, la muerte y la resurrección. Y ya él toma con valor, pero vemos más adelante cómo dice que cuando iban de viaje mandó a algunos mensajeros, ¿no? A que le buscaran hospedaje en lo que es Samaria. Y ya como el hermano decía, ¿no? Pues los samaritanos en esos tiempos, pues por contextos diferentes, ¿no? De anteriormente, desde las tribus anteriores cuando se separaron, pues eran de las mismas tribus, solo que pues cuando se separaron ya se hicieron enemigos, los de los samaritanos contra los de los judíos. Entonces ya por eso ellos no los quieren aceptar, pero vemos como ya más adelante los apóstoles ya reaccionan, ¿no? Pero en cierta forma podríamos poner a los apóstoles que reaccionaron mal y en cierta forma podemos pensar, ¿no? Que los apóstoles reaccionaron conforme a como ellos querían a Jesús, ¿no? Porque pues ellos eran seguidores de Jesús y querían el bien siempre para Jesús, siempre querían protegerlo, siempre querían, era el maestro, ¿no? Y dice que, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Pues ellos, si ponemos a ponerlo a pensar, ¿no? Quizás lo hicieron de una forma pensando en que no quisieron recibir a Jesús, que pensando que habían rechazado a Jesús y por eso ellos se enojan, ¿no? Pero Jesús, por el contrario, Él les enseña un mensaje muy distinto. Él les enseña que pues no hay que tomar venganza. Recordemos que Jesús todo lo que Él vino a predicar fue acerca de la paz, del amor. Y ya como el hermano decía, ¿no? Él no vino a quitar la vida, sino que a darla. Él vino a ser una persona que no se vino a gloriar pasando por encima de otras personas, a usar un poder al contrario de las demás personas, sino que a mostrar a sanar las personas, a darles la paz, a unificarlas, ¿no? Por eso es que Jesús se enoja y lo reprende, porque el mensaje que él viene a dar es muy distinto al concepto que los apóstoles toman en ese momento y dice, quiere que ordenemos que baje fuego y lo destruya. Entonces Jesús les reprende porque les enseña a que no usar el mal por el mal. Ya anteriormente habíamos visto cómo Jesús les decía a otras personas, ¿no? Si haces nada más el bien a quien te hace el bien, ¿qué tiene eso de extraordinario? Y ya les enseñaba que cuando alguien les hace el daño, no hay que devolverles el mal, sino que hay que devolverles las cosas, demostrarles que si somos verdaderos cristianos, debemos de demostrarles nuestro lado lleno de compasión, nuestro lado lleno de perdón, de amor. Vemos un claro ejemplo también como fue el Papa San Juan Pablo, ¿no? Después de que este hombre, pues, en uno de
cuando lo pegó, lo valió, ¿no? Él no buscó en forma de meterlo a la cárcel y de hacer lo que pagara todo lo que había hecho, que era justo por el mal que trató de hacerlo, de matarlo, sino que él al contrario fue y lo perdonó, demostró ese acto de amor tan grande, ¿no? Cuando nosotros hemos entendido el concepto de un verdadero cristiano, debemos de siempre tener presente eso, ¿no? De mostrar lo contrario al daño que nos hayan hecho las demás personas, porque pues nosotros, si podríamos decir, ¿no? Si nos hacen un mal, se lo voy a regresar hasta el doble. O también podríamos decir, hay muchas personas que son fanáticas, muchas personas que se afanan tanto que no importa que lo que vayan a hacer sea malo y sea el contrario al mensaje que esa persona quiera dar, el mensaje que Jesús quiere dar día a día, ¿no? A través de la vida que Él vino a vivir aquí en la tierra. Él, por el contrario, ¿no? Decía, los mártires no dan la vida, no se glorían quitando la vida, sino que dándola a las demás personas. Ellos reciben ese honor por haber dado la vida, a pesar que vemos en San Esteban, el primer promártir, ¿no? Que cuando lo estaban apedreando pide perdón a Dios y le dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Él los perdona y le pide a Dios que también los perdone y que no les tome en cuenta de lo que ellos han hecho. Jesús, por el contrario, les enseña a estas personas, a estos apóstoles, a no devolver mal por mal, al siempre buscar la paz, al siempre buscar el perdón, al siempre tener en cuenta que Jesús aquí vino a darnos amor, vino a unificarnos, vino a darnos la salvación, no vino a hacer las guerras, Él no vino a cambiar la ley, Él solo vino a darle ese verdadero sentido a lo que significaba cada cosa que nosotros profesábamos en nuestra fe, bueno, que esos anteriormente profesaban ellos, pues en los tiempos antiguos, Él vino a darle esa plenitud, ¿no? Entonces Jesús le da ese mensaje a sus apóstoles de que no hay que buscar siempre el daño. Si ya nos devolvieron el daño, no hay que ponernos a pelear con ellos, tener en cuenta que es Jesús siempre de su infinito amor, perdona a las demás personas, les da esa liberación de las culpas de lo que han hecho, ¿no? Entonces Jesús, a pesar de que sabía que iba a morir sin tener ninguna culpa, se iba a morir, iba a sufrir todo eso que iba a pasar en la pasión, Él no busca en cierta forma recriminarles o de cierta forma hacerles pagar todo lo que les iba sufriendo él en el camino, sino que al contrario, desde ahí iba enseñando un mensaje. En todo el trayecto que Jesús vivió aquí en la tierra, todo era un constante mensaje que Él nos enseñaba. Cada cosa que Él hacía, que decía, ¿no? Hasta con su silencio nos daba un mensaje. Cuando en ese momento les enseña a los apóstoles a callar, ¿no? A callar por amor. Jesús, vemos que en su momento cuando lo ofendían, lo bofeteaban, Él quedaba en silencio, no porque no le doliera, no porque no sintiera nada, no, si Él era hombre también, era ser humano y sentía, pero por amor Él aprende a tener ese silencio y a poder callar, ¿no? Por las demás personas. Bueno, es lo que meditamos del Evangelio del día de hoy y les invito a que ustedes también puedan meditarlos en sus casas, con su familia, amigos, en su trabajo o en sus labores diarias, donde quiera que ustedes estén. Y pues les seguimos invitando a que puedan venir aquí a las misas que tenemos aquí en la parroquia de Santa Inés. Tenemos misas todos los días a las 7 de la tarde, en excepción del día lunes. Los días domingos están las misas a las 11 y a la 1. El día jueves está expuesto al Santísimo, lo que es de las 9 en adelante, las 9 de la mañana en adelante. Y también hay una hora comunitaria a las 8 de la noche, para que ustedes puedan acercarse y puedan venir a hablar con este Dios del amor, puedan escuchar a ese Dios que nos enseña acerca de la paz, de la justicia, de la libertad, y que podamos siempre nosotros buscar siempre esa felicidad en Él.
Bueno, nosotros pasamos a despedirnos. Les agradecemos a cada uno de ustedes que siempre están con nosotros escuchando la meditación del Santo Evangelio, y también pues les invitamos a que sigan compartiendo la página, dándole like, y pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que tengan un feliz día. Bendiciones, hermano.